Imagínate cuatro morros de 10 años de edad jugando en un terreno baldío en un pueblo por la tarde, casi al oscurecer, y de repente ven que en medio de ese campo baldío hay como un pozo o algo que tapa un pozo, y al destaparlo encuentran muchas bolsas blancas como con algo blanco que no sabían qué eran, y dentro de esas bolsas había muñecos, y ellos al saber que había historias sobre duendes que habían pasado en ese lugar y en su pueblo. Ellos deciden agarrar esas bolsas y destaparlo. Entonces, al destaparlas, ven esos monitos y ellos piensan que son duendes porque nunca en su vida han visto un duende, no saben si existen. Entonces ellos agarran los duendes y empiezan a jugar con ellos. Y a uno de ellos se le ocurre la magnífica idea, así una magnífica idea, de ir a su escuela y aventar esos monos por encima de un techo y así el día siguiente ir a recogerlos, porque era un lugar muy fácil de ir a recogerlos. Y al día siguiente, entonces después siguieron jugando, ya todos se fueron para su casa y el día siguiente todos llegaron a la escuela, hicieron lo que hacen todo el tiempo y cuando llegó la hora del recreo, bueno, no recreo, ya casi después de casi que ya van a salir, recuerdan eso, entonces le piden de permiso a la maestra para ir al baño, fuimos como 4 o 5 y cuando bajan esos muñecos van y se los enseñan a la maestra. Eran como dos, tres muñecos, uno seguía en las bolsas con algo blanco, los demás estaban sueltos pero todavía tenían esa suciedad de polvo blanco. Entonces al enseñárselo a su maestra, la maestra le pregunta que qué son y ya le empiezan a contar que donde lo encontraron, ahí antes supuestamente cuentan la gente que vivió una bruja y que eran duendes y no sé qué tanto y empezaron a contar cosas. Entonces la maestra pues decían, ¿cómo puede ser posible eso? Y entonces la conserje era muy conocedora de todos esos pueblos porque era una persona ya mayor que tenía muchas como amistades de ahí. No era de ese pueblo, era de un pueblo vecino, pero tenía muchas como conocidos ahí, sabía las historias, entonces le fueron y le preguntaron. Entonces empezaron a investigar y al cabo de unos cuantas horas, un par de horas de terminar en conclusiones y que se dan cuenta del bolso, o sea, porque solo habían enseñado los que no estaban en la bolsa y enseñaron el que estaba en la bolsa, se dieron cuenta y investigando las maestras por su celular, se dieron cuenta que lo que habíamos encontrado, o sea, nosotros, porque esta historia que te estoy contando es sobre mí, a mí me pasó, lo que estamos de esto, que hemos encontrado, se dieron cuenta que era una brujería. O sea, imagínate tú pensar que es una cosa y al final encontrarte con algo que probablemente te puede llegar a afectar por ser algo que, bueno, en realidad yo no creo en esas cosas, va mucho. Porque donde yo vivo hay muchas historias sobre eso y supuestamente sí existe, pero yo trato de no creer para no especularme, porque soy una persona que puede pensar las cosas y las sobrepiensa mucho y para no especularme sobre eso trato de pensar que no son verdad. Bueno, continuando con la historia, después de eso la maestra quiso ir a ver el lugar. Entonces cuando fuimos a verlo empezaron a escarbar y hubo aún más. Entonces al enterarse, o sea, asegurarse, afirmarse que si eran brujería, lo que pasó es que literalmente nos contaron a todos y todos quedamos en shock. ¿Por qué? Porque éramos niños. O sea, imagínate ser un niño y que te digan que estuviste jugando con brujería. Entonces después de eso, ¿cómo se dice? Después de eso, nosotros supuestamente para quitarnos lo malo que habíamos agarrado, que era, creo que era azufre lo que estaba en la bolsa, empezaron a lavarnos las manos con desinfectante, como 20 veces nos lavamos las manos, tanto así que se nos quedaban las manos con piel de así de viejito, así arrugada, de cuando te mojas mucho la mano durante mucho tiempo. Solo imagínense que nos quedaron así las manos súper arrugadas y delgaditas. Y después de un tiempo, el lugar de ese donde estaban al enterarse que había brujería, sacaron toda la brujería y de esa brujería había, no sé, había fotos, había muchas cosas, pero solo imagínense. Y después de un tiempo quedó como nadie iba a ir por lo que había pasado, nadie iba a ese lugar. Y después de un tiempo, pues todo volvió a la normalidad y ese lugar lo compró alguien y lo hicieron para hacer unas plantaciones de mango, porque donde yo vivo se me lengua la trapa, hay mucha agricultura. Pero bueno, no sé, lo que quería llegar a este punto es, quería saber, si tú llegaste hasta el final de este video, quería saber si alguna vez te ha pasado alguna historia paranormal en tu pueblo o en el lugar que tú vives, o a lo mejor viajaste a otro lugar y te pasó algo así. Si te pasó, dímelo en los comentarios, yo te voy a leer y si me gusta la historia te voy a dar un like.